directamente al piso, obviamente no vas a ver la mancha en el motor, ¿no es cierto? ¿Dónde la vas a ver? En el piso. Entonces tú pedirás, ¿dónde se estaciona permanentemente esta máquina, ¿no? Este camión, este bus, este volquete, esta combi, ¿dónde se estaciona? Aquí, allá, perfecto. A ver, mancha de aceite en el piso, allá. ¿No? Entonces, ¿qué haces tú? Pum, metes un cartón o algo, una bandeja debajo del motor y esperas que botee, ¿no? El motor obviamente tiene que estar trabajando, ¿no? Y vas a ver de dónde sale la botella de aceite, ¿no? A veces no se puede detectar con facilidad, chicos, ¿no? Eso en el caso de fugas externas. ¿Sí? Si encontraras o detectaras fuga externa, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar contento así? ¿Qué haces? Tienes que resolver el problema inmediatamente, ¿sí? Sea cual fuera la causa de la fuga, la tienes que resolver. Pero si no hay fuga externa, pero sin embargo tú ves que el nivel de aceite está mermando, ¿qué haces? ¿Qué harías, Requena? ¿Y cómo te darías cuenta de que está habiendo produciendo una fuga interna? Estamos hablando de interna. Presión de aceite. O se va a las líneas de refrigeración. Si el aceite se va a refrigeración o sucede lo contrario, pues se va a contaminar, ¿no? Se pone como una chocolate, no se nota. Como chocolate, ¿cierto? Se pone lechosa, ¿no? Cuando se mezcla el aceite con el líquido refrigerante se forma una sustancia lechosa. Fácil de detectar. ¿Qué se soluciona negro como aceite de aceite a refrigerante se vuelve otro tipo de aceite de refrigerante, aceite se vuelve lechoso? Pero es que deben considerar, muchachos, que generalmente cuando hay contacto entre los dos circuitos, el contacto con la contaminación es mutua, va a ser mutua, sino que la manifestación es diferente, ¿no? El líquido refrigerante se va a ir más hacia el aceite y se forma una sustancia lechosa porque el aceite se licúa bastante. El aceite que pasa al líquido refrigerante, generalmente solo tú vas a notar que el aceite en el líquido refrigerante se ve grasoso, ¿no? Como cuando tú echas aceite al agua, tú has agarrado aceite, te echan al agua, se forma una capa así de grasosa que tú la puedes visualizar en el agua. Igual vamos a distinguir en el refrigerante, ¿ya? Y lo otro que hizo muy bien su compañero Apasa, que lo está salvando ahorita Requena, es que la otra posibilidad es que el aceite se vaya a la cámara de combustión. Caso problema anillos, caso problema retenes de válvula, o caso de repente también empate de culata, ¿no? Puede ser. El aceite se va a la cámara, ¿qué vamos a hacer con el aceite aquí? ¿Ah? Lo va a quemar, ¿no es cierto? Durante la combustión el aceite también se va a quemar. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que lo está quemando? ¿Qué color? Humo azul, ¿no es cierto? No se olvide, ¿está? Negro azul. En el caso de las fugas internas, Verde. humo azul. Rojo, dice rojo. En el caso de las fugas internas, humo azul, ¿cierto? Lo demás ya te lo dije. Bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa si no falta? Más bien, hay de más. Si hay de más. Eso va a demostrarme que el aceite está diluido. Y la dilución puede ser con agua o líquido refrigerante. Agua o líquido refrigerante, ¿no es cierto? No te olvides. O combustible, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Mira, en la primera inspección, que pareciera ser la más simple, mira todo lo que se puede hacer. Siempre y cuando tú seas una persona analítica. Recuerda ahora que tú llegas a estas conclusiones de que falta, que el nivel no es el correcto, cuando has hecho una buena medición del nivel de aceite. Porque muchas veces, jóvenes, resulta que tú no mides bien el nivel de aceite y asumes que le falta aceite. Problema, no mediste bien las ondas del fondo. ¿Sí? O no limpiaste la sonda antes de hacer la comprobación. ¿No? De repente dices, no, tiene de más, oye, quítale un poco de aceite. ¿No? Entonces, lo importante, chicos, en este paso es que la medición sea correcta. ¿Sí? Ojo, realizar la medición correctamente.
respetando el procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el procedimiento para medir el aceite? Caramba. Ya me olvidé tu nombre, chico. Lucano. Lucano. Se los debo comer, ya. Lucano, dime. ¿Cuál es el procedimiento para medir? Estoy tomando nota de quienes no están respondiendo. Ya está jalado Quispe, ya está jalado Requena. Lo más easy, weón, lo más easy. Sí. La varilla. Verificar la varilla del nivel de aceite. En cualquier posición, el vehículo tiene que estar prendido, apagado. No podemos, cuando se te pregunte algo, tú no puedes suponer que la otra persona sabe todo. Oye, grabando, compadre. ¿Qué tal si te viene el director, que el director es catedrático, él es ingeniero eléctrico, él no sabe nada de carros? Y te pregunta, ¿cómo se mide el aceite? Y tú dices, ya sacas la sonda. ¿Eso sí decís? No, ¿no es cierto? ¿Qué le vas a decir? No, ingeniero, usted tiene que estacionar su vehículo en una zona plana, ¿no es cierto? Tiene que estacionar en una zona plana, tiene que apagar su motor, tenemos que esperar por lo menos unos 5 minutos, ¿sí? Que todo se asiente. Luego vamos a abrir el capó con el cuidado del caso, el motor y el freno de mano. Si es que es un vehículo pesado, cuñas para que no se vaya a mover. Protocolo de seguridad, chicos. Hasta para medir el aceite. No porque sea una labor sencilla, tú dices, ¿para qué si solo voy a medir el aceite? No, que en esa acción se te desengancha la máquina y se te va. Y puedes hasta matar gente o matarte tú mismo. Coño, está pasando. ¿No? Estacionan, se bajan a orinar. Como solamente bajan a orinar, eso no es grave. Como solo se bajan a orinar, ¿no es cierto? No lo enganchan, no le ponen el breque, no le ponen el puño. ¿No? Se bajan a orinar, salen corriendo y de repente se les ve el camión. ¿No? Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Eso es, retiras la sonda, ¿no es cierto? Retiras la sonda, la limpias. ¿Y por qué hago eso? Aparte de un tema para que tengas una buena comprobación, tiene que estar limpia la sonda. ¿Para qué más haces esa acción, chicos? Para mejor visualización del estado del aceite. Ideas, al toque, nomás, suelte nomás. Para ver la viscosidad puede ser el aceite. No, sacar la varilla. Tampoco. Es de limpieza, no estás limpiando. La saco nomás y la miras ahí, ya la veis como la varilla está medio húmeda. Tú lo sacas. Bueno, es primera vez. Imagínate que yo te traigo un camión, un Freightliner. Tú nunca antes has visto su sonda y no sabes dónde están sus marcas. ¿Cuál es nuestra segunda comprobación? Filtro. El filtro. Filtro de aceite, bomba. Vamos a ponerlo aparte, pero ustedes saben que esta segunda va a ser como consecuencia de la 1, ¿no? De la primera. Es inspección general del sistema. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que ustedes van a inspeccionar todo el sistema. Como ya tú lo conoces porque ya lo has visto en teoría, entonces no tienes tú ningún problema para hacer la inspección, ¿sí o no, señor? ¿Sí o no, Fidel? Entonces tú empiezas a nombrar todos los componentes del motor. Ya, inspección general. No está haciendo todavía forma puntual, es general. Que, como les decía, esto puede hacerse en base a que te falta aceite. Entonces haces la inspección general. ¿Me entiendes? Pero esto puede ser una parte. Así esté el nivel bien de aceite, en una evaluación del sistema tú tienes que ir al paso 2, inspeccionar generalmente. Ya no vas a estar con el afán de buscar si hay fuga, ¿no? Sino simplemente revisar que todos los componentes estén bien. ¿Qué vas a ver en el cárter? Que no esté agua, con abolladuras, con muestras de fuga también, ¿no? Por supuesto, en ese momento vas a estarlo viendo. ¿Qué vas a ver en la parte externa del bloque culata? Tapas, empaques, retenes, ¿cierto? Que no haya fuga, que todo esté bien. ¿Sí? ¿Qué más vas a visualizar externamente en el sistema de lubricación? Base de filtro de aceite. ¿Sí? Observarás que esté bien la base del filtro, que esté bien el filtro, que no manifieste fuga, que el filtro no esté abollado, con indicios de corrosión. ¿Sí?
visual. Mira, todo está siendo visual, no estás usando ningún tipo de instrumento. Toda la comprobación acá es comprobación visual. ¿No? Entonces es importante que hagas esa inspección. ¿Sí? ¿Qué más vas a verificar? ¿Qué más tenemos en los motores diésel que en los motores otros no tenemos, pero en los diésel el sistema de lubricación sí o sí tenemos? El enfriador de aceite, muy bien. Eso también tengo que verificar, ¿no es cierto? Me ubico el enfriador de aceite y le hago una evaluación que todo esté bien, si tiene mangueras, que estén bien las mangueras, que estén bien sus empaques, que no tenga fugas, etc. Si es tubo, como en el caso del Volvo, ¿no es cierto? El enfriador de aceite, ver que no tenga abolladuras, picaduras, ningún tipo de daño visible. No estoy sometiéndolo a presión, no estoy presurizando, nada, estoy haciendo una inspección ¿me entiendes? General. Para que emitas un diagnóstico y le puedas decir al cliente, ¿sabes qué? Tengo que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa y va a demorar tanto. Tienes que hacer una evaluación general primero, ¿cierto? ¿Listo? Entonces este sería nuestro segundo paso, una comprobación visual de todo el sistema de lubricación. Visual. Si todo está dentro de lo normal, porque si hubiera algún problema, pues primero tienes que acudir a solucionarlo. Encuentras un filtro obstruido, todo abollado y todo corroído, ¿qué vas a hacer? Tienes que cambiarlo. ¿Sí? Dependiendo del tipo de trabajo que tengas. Si encuentras el cárter abollado, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Recomendar su reparación inmediata o evaluar pues, la presión del sistema. Si es que no está alterada, pues podríamos de repente programar ese trabajo para otra ocasión. ¿Sí? Entonces, ahí tiene que entrar mucho ¿qué cosa? Nuestro criterio. ¿Ya? Entonces, el tercer paso cae por su peso. ¿Sí? ¿Cuál sería el tercer paso? Realizar la prueba de presión de aceite. ¿Sí? Para esto, ¿qué instrumento voy a utilizar? Manómetro. ¿Sí? Ahora escúchame bien con esta prueba. Normalmente todos los fabricantes te van a pedir que tú hagas la prueba de presión de aceite tomándola desde la troncal, en específico del trompito de presión de aceite, ¿no? del sensor de presión de aceite. Entonces tú de ahí sacas el sensor y ahí conectas tu manómetro. Pero profesor, ¿por qué voy a hacer eso si el equipo, el camión o lo que fuera, tiene su manómetro en el tablero? Cuando haces una inspección, tienes que dudar de ese tablero, de ese manómetro, del vehículo, de la máquina. Dudas. ¿Qué tal si está mal? Entonces pruebas con tu manómetro. ¿Sí? Porque estás evaluando el sistema. ¿Sí? De preferencia, ¿no? Ahora no digo que eso sea sí o sí siempre. Tú también tienes que evaluar ahí, hacer tu análisis, ¿no? Si el operador no te manifiesta ningún tipo de anomalía, te dices, es que no, todo está trabajando ok, la presión se mantiene normal, no se altera, etc. Pues ya para qué, ¿no? Pero, o sea, confiamos. Te va a depender de tu opinión técnica en ese momento. Escúchame bien. Tú desconfías, ya desconfiaste. Date el trabajo, saca el sensor de presión de aceite, el trompito como le llamamos comúnmente, conecta ahí tu manómetro. Es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Vamos a conectar nuestro propio manómetro para verificar que esté la presión dentro de los valores adecuados y correctos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, usamos la maleta de presión, pero para esto tenemos que respetar procedimiento. Estén atentos, ¿sabes? Porque ustedes van a aplicar el procedimiento. Yo voy a decirlo. Respetar el procedimiento. ¿A qué se refiere esto? Tú tienes que prender el motor y el motor tiene que estar a temperatura de servicio. Una vez que el motor esté a temperatura de servicio, recién vas a proceder a realizar la prueba de presión de aceite en el sistema de lubricación. Y lo vas a hacer en dos parámetros de funcionamiento del motor. Lo vas a hacer en ralentí, a 750, 800 al ralentí que trabaje la máquina, y lo vas a hacer a altas revoluciones, promedio entre 1600 a 1800 RPM. Entonces tú tienes dos valores de comprobación. ¿Cómo se comporta la presión en el motor cuando estamos en ralentí? Y cómo se comporta la presión de aceite en el motor cuando estamos a altas revoluciones. ¿Cierto? A un régimen que es el que normalmente trabaja la máquina, ¿no? 1800, 1600 RPM. Entonces, ese es el procedimiento.
¿sí? Y obviamente necesitas especificaciones que ustedes tienen que buscar de sus correspondientes motores en internet, porque esos valores y esos datos sí los vamos a encontrar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, respetar el procedimiento implica todo ello. ¿Sí? Si yo veo que algún toribianito arranca el motor y ya está haciéndome la prueba de presión de aceite, ¿qué le voy a hacer? Salazar, ¿qué le hago? Le bajo un punto. ¿Le meto su chiquita? Lo hacemos barrer todo Texú. Claro. ¿Por qué marca más? A ver, a Paz, a Wichi, ¿por qué marca más? Sí, muy bien. Gómez, ¿por qué marca más? ¿Ah? ¿Por qué marca más Canaza? Está caliente la presión. ¿Por qué marca más, Raúl? ¿En qué condiciones, profe? Porque todo el aceite está sentado. Nada, ¿por qué marca más fuertes? Porque en la etapa de arranque el aceite se va a la parte superior para ayudar a lubricar. Arana, salva a tu grupo. Guarachi, salva a tu grupo. ¿Por qué marca más? Con los motores está frío, el aceite también la temperatura varía. La temperatura, ¿pero qué? ¿Por qué el aceite está más? La viscosidad del aceite es más alta. Y eso en alta revolución, o sea, cuando usted hace su temperatura de régimen, eso va a cambiar. ¿Sí? Eso va a cambiar. Ahora, eso es lo que normalmente pasa en los que tienen aceite monogrado. En aceite multigrado, pasa lo mismo. Es más, peor todavía, ¿por qué? Es más delgado. Más delgado. Fluye más rápido. Carga más rápido la presión. ¿Podrá ser eso? O es más delgado y baja la presión. Tarea lo que piensen todos, ¿no? Tarea lo que piensen, ¿no? Muy bien, ¿qué sigue? Estamos todavía en el sistema. ¿Qué más voy a inspeccionar en el sistema? Hablemos del sistema Bomba de aceite. Claro, cuando haces la prueba de presión de aceite, lo que estás comprobando es que la bomba y la válvula reguladora de presión estén bien, ¿no? Ahora, chicos, hay algunas máquinas, por ejemplo, maquinaria pesada en Caterpillar, por ejemplo, chicos, que no solo te pide la prueba de presión de aceite principal en la troncal de lubricación, también te pide que compruebes la presión que genera, el caudal que genera la bomba, porque ustedes saben que las bombas generan caudal, no presión. El caudal que genera la bomba de aceite haciendo una comprobación de comparación. Entonces te da 2 puntos donde tú conectas tomas 2 lecturas de presión en el motor, y en base a ese comportamiento tú puedes determinar si está trabajando bien o no la bomba de aceite. ¿Sí? Es más puntual, más directo. También te indica que hagas las pruebas de presión antes y después del filtro, pruebas de presión antes y después del enfriador. Pero para esto, estos fabricantes de estos motores, te dan pues las facilidades del caso. ¿Sí? Te ponen unos tapones en los cuales tú puedes retirar, instalar ahí unos taps de muestreo, ¿sí? de muestreo rápido, de conexión rápida. Pues es fácil. Primero, para que puedas hacer la prueba. Y segundo y más importante que todo, jóvenes, te da los valores. Pasa, Calichín. Te da las especificaciones. Sin eso, ¿de qué valdría que hicieras la prueba? ¿Te valdría de algo hacer la prueba? Bueno, yo sé, ya me han enseñado, el Ferrero, yo voy a hacer esta prueba, ya listo, haces la prueba y no tienes especificación. Yo le voy a hacer la prueba a este motor Volvo, le meto talado, le hago rosca, ya hasta ahí conecto mitad, igual aquí listo, ya hago la prueba porque yo sé hacer la prueba. ¿Con qué comparar los valores? Si no tienes especificación, no te va a servir de nada esta prueba. Mira, entonces, las pruebas que tú vas a ejecutar y realizar son las que el fabricante te recomienda y te indican hacer, porque para eso el fabricante te va a dar ¿qué cosa? ¿Qué cosa pasa? Especificaciones. Especificaciones, muy bueno. Te va a dar las especificaciones. ¿Ya? ¿Qué más entonces voy a inspeccionar? Te dice, ojo, de otro color, ¿ya? Te dice que inspecciones el filtro de agua.
Esta inspección del filtro de aire te va a servir para concluir más adelante en tu evaluación si tu aceite está contaminado o no. Si tú puedes presumir que tu aceite tiene contaminación o no. Si tú vas al filtro de aire, lo sacas y encuentras que el filtro de aire está hecho una mazamorra, todo sucio, roto, está todo suelto en su alojamiento, o sea, el conducto de admisión de aire está todo roto, las mangueras, las abrazaderas sueltas, mangueras rotas, todo. Ese motor está chupando aire sucio, ¿cierto? Ese aire está contaminado con polvo. ¿Y ese polvo dónde va a terminar? ¿Con quién va a terminar? Con el aceite. Entonces, es más que seguro que tu aceite va a estar contaminado. ¿Ya? Entonces, recuerda, la inspección del filtro es para que te ayude luego a determinar ciertas conclusiones. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más verifico en el sistema de lubricación? Si se diera el caso de cambio de aceite, recuerda que cuando haces un cambio de aceite, debes preocuparte en tomar muestra de aceite, y tomar una muestra del filtro de aceite. ¿Qué tal las cosas, yo? Esto antes, las empresas de transporte interprovincial, donde tienen una cantidad fuerte de buses, o de transporte de carga, como la empresa de su compañero Salazar, otras empresas, que tienen pocos vehículos, pocos camiones, o así tengan grandes, estas empresas organizadas estaban reacias a hacer este tipo de inspecciones. Decían, eso no me corresponde, eso lo hacen en la mina, eso es para los camiones, maquinaria de mina, maquinaria industrial. Y en realidad eso ameritaba hacerlo en maquinaria industrial. ¿Por qué, chicos? Escúchenme acá. En mi auto yo tengo, de aceite, ¿cuánto tengo en mi auto? Ni siquiera un galón, ¿no? Como les comenté en teoría, ¿te acuerdas? Ameritaría que yo saque ese aceite, tome una muestra y la mande al laboratorio y el laboratorio me cobre $100, pues mejor lo boto ese aceite y le echo un aceite nuevo y me gasto $30. Pero no tengo un diagnóstico de cómo sale el aceite de mi motor. Tampoco me interesa. O sea, no hay ese interés ahí. Porque el consumo es mínimo de aceite. En camiones, en buses, en volquetes, maquinaria pesada de uso de carretera, donde hablamos de 7 galones, 10 galones en los motores más grandes, pues tampoco ameritaría mucho, ¿no? Pretender o hacer lo que vamos a hacer nosotros ahora de evaluación con nuestro contador de partículas para determinar contaminación en el aceite. Entonces no ameritaría. Pero ¿qué resulta? Que muchas de estas empresas, tanto de transporte de personal, transporte de pasajeros, como de transporte de carga y otros productos peligrosos, están dando o brindando servicio a la minería y a la industria, como transportistas. Y tienen que someterse a los estándares de seguridad y calidad que estas empresas manejan y administran. Entonces se han visto obligadas a hacerlo, o sea, no es que ya si quieres o no quieres. Entonces todas las empresas que brindan servicio de transporte de personal o de transporte de carga a la minería o a la industria tienen que someter de muestreo, no es de ahorita, les digo ya desde hace años, pero que se está aplicando ya no solamente en ese tipo de industria, ¿no? O en minería, sino también ya en empresas de transporte de carga, de transporte de pasajeros. Están manejando eso. Y la razón es sencilla, ¿no? Si yo tengo 50, ¿cuál es el problema del combustible en nuestro país? No cumple con los estándares mínimos exigidos para un Euro 4. Que sin embargo, estos angelitos del gobierno ya nos han sacado la ley, ¿no es cierto?, en 2018, de que los vehículos, la maquinaria nueva que llegue debe llegar con tecnología Euro 4. Mínimo, dice, ¿no? Porque ya estamos en Euro 6 o Euro 7 ya en Europa, ¿no? Euro 7. ¿Ya? Entonces, imagínate, los vehículos que llevan deben llegar mínimo con tecnología Euro 4, o sea, Common Rail o inyección directa, ¿no? o inyección electrónica, perdón. Entonces, ¿tú qué haces ahora? Tú no puedes comprarte un vehículo, los que venden vehículos no pueden venderte vehículos que no tengan esa tecnología. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú te compras eso, le echas el combustible que tenemos aquí en el Perú, lo malogras.
Entonces el gobierno felizmente tiene que dar paso atrás, ¿no? Y había ya una reunión entre transportistas, pues por eso también había las huelgas de transporte interprovincial y de carga, ¿no? Se ha dado pie atrás y han quedado un acuerdo en que el Ministerio de Energía y Minas del Perú, el Ministerio de Transportes van a ver el tema este de que ya con lo que se pensó fue ampliar la refinería y a sacar un combustible de mejor calidad que al menos se acomode a la norma Euro 4 mínimo, ¿no? Entonces, mientras eso no pase, pues no van a exigir, ¿no? Entonces ya la cosa quedó ahí en stand-by, ¿no? Pero la ley está dada. Lo que no ha salido es el reglamento, no sé cómo han hecho la jugada, pero no está vigente, digamos, ¿no? Pero la ley está ahí. ¿Ya? Muy bien, ¿dónde se siente? Estas serían las comprobaciones. ¿Qué más voy a comprobar? Escúchame, acá hay algo importante en el temperatura. Vamos a poner temperatura y vamos a marcar la temperatura, ¿no? Temperatura, ¿qué te digo? ¿Qué temperaturas voy a verificar en mi motor dentro de lo que es el sistema de refrigeración? Primero, temperatura en el cárter. Segundo, temperatura antes y después del enfriador. Y tercero, temperatura antes y después del filtro. ¿Sí? Cuando el aceite baje al cárter, de hecho, el cárter va a estar caliente. Esa temperatura que tú vas a registrar en el cárter debe ser muy similar a la que vas a registrar a la entrada del enfriador de aceite. Muy similar, ¿sí? Pero debe ser más baja a la salida del enfriador. Ahora, en el filtro de aceite, tú debes registrar temperatura antes y después del filtro, y estas temperaturas debieran ser iguales. Y si no iguales, lo más parecido posible. Pero si tú notas diferencia, puede ser un indicador de que ese filtro está obstruido. ¿Ya? Entonces es importante esas tres pruebas. Bien, con respecto al fluido, ¿cuál sería el paso siguiente? Toma de muestra el aceite. ¿Sí? Recuerda que la toma de muestra del aceite tú la puedes hacer con bomba de vacío, o también la puedes hacer con el equipo de diálisis, ¿no? ¿Cierto? Recuerda que es importante en este paso, respetar procedimiento. Y ya ustedes lo conocen, ya lo han explicado, etc., ¿no? Para no cometer errores y no, ¿qué cosa? No contaminar muestras, no te olvides. No contaminar la muestra. Siguiente paso, ¿cuál va a ser? Chávez, ¿cuál es el siguiente paso? Está durmiendo. Lavar el calzón. Chávez, ponte bien la mascarilla, chato. Me llama la atención por tu culpa, te capo. Por eso. ¿Ah? Directo. Pasa, ¿cuál va a ser? ¿No es la bomba? La bomba de aceite del cárter. No escucho bien tu pregunta. ¿Qué sigue después de eso, ¿De dice? qué? De tomar la muestra. El etiquetado. Etiquetado, Eres una cállate, tío. Si tomas la muestra tienes que etiquetarla. El etiquetado, ustedes deben tener sus etiquetitas para etiquetar sus muestras, ¿sí? Después tienes que ¿Ya? pegar la etiqueta. Igualmente, en etiquetado, ¿qué vas a hacer? Respetar procedimientos, ¿sí? Respetar. Consignar toda la información necesaria. Hemos avanzado, pero... No, va a subir la guía recién. Mucho. Tienes que consignarme toda la información necesaria, la etiqueta. No Así siempre es. va a ser la misma, no va a depender mucho de la maquinaria que está sacando la muestra. ¿Sí? Eso es importante. ¿Qué más vas a hacer?
¿Qué más vas a hacer? Pues llevarlo al laboratorio. Estos dos pasos, Pegar la etiqueta. enviar muestra al laboratorio. Estos dos pasos son para que tú envíes muestra al laboratorio. ¿Sí? Ya está. Pero yo puedo hacer algunas pruebitas en el taller. Se me ha acabado. Así como hemos hecho las pruebitas de combustible, ¿no es cierto? De verificar la calibración del combustible, verificar, claro, la densidad, su viscosidad y su grado API, y hacer la inspección visual del combustible, olores, etcétera, que hemos explicado anteriormente. Igual en lubricación, ¿qué vas a hacer con el aceite? Inspección. Dedómetro. ¿Quieres dedómetro? Visual y olfatoria. ¿Sí? Del estado. ¿Sí? ¿Y esto a qué te va a llevar? A que realices dos pruebitas. ¿Sí? Dos pruebitas. Pruebas de dilución del aceite. ¿Cuáles son estas pruebas? Uno, la prueba de flasheo. Y dos, la prueba del chisporroteo. Flasheo y chisporroteo. ¿Para qué sirve la prueba de flasheo, angelitos? Para descartar Que tenga agua. contaminación o dilución, ¿no?, con combustible. Contaminación o dilución con agua o líquido refrigerante, ¿no? Listo. ¿Cómo es eso, prueba? En nuestra ollita, en nuestra cocinita, un poquito de aceite. Si tú le echas una gotita de agua, vas a ver que como que estuviera haciendo popor. Como cuando vas a servir, cuando vas a freír papas, ¿no? Estás calentando tu aceite en el sartén y ¡fua! Mandas las papas que las has lavado con agua. ¡Pum! Cuando mandas, ¿qué pasa? ¿No? Chisporrotea y el aceite, ¡pum! Salpica. Eso va a pasar, así que tienen que usarle una gotita de aceite, ¿no?, de agua nada más. Y para que veas cómo se produce la reacción cuando el aceite está contaminado con agua o líquido refrigerante. ¿Vamos a hacer eso ahora? Claro. Y dos, la del flasheo es más difícil de detectar, de realizar y detectar. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? El combustible se ha mezclado con el aceite, lo ha diluido, ¿cierto? Tú sospechas porque le has sentido un olor diferente al aceite, aparte que el aceite no tiene la viscosidad que debiera tener. Tú notas eso, ¿no? Agarras, aplicas el dedómetro y dices, chichita, aceite está demasiado delgado, ¿no? No, ya voy a hacerle la prueba del flasheo y del chisporroteo. ¿Ya? Entonces, le haces esa prueba y ¿qué sucede? El aceite va a calentar y obviamente lo primero que se va a inflamar, ¿quién va a ser? ¿El aceite o el combustible? El combustible se va a inflamar, ¿no es cierto? Porque tiene su punto de inflamación más bajo. Entonces, ¿qué vas a notar tú? Que va a ir calentando, de repente, ¡pum!, un fogonazo. Por eso es que se llama la prueba flasheo o destello. Es como un flash. Entonces tú tienes que estar súper atento, ¿no? Porque depende de lo que pestañas, o lo que te duermes tipo quispe, ¿no? Ya pasó. Sigues esperando, el aceite se hierve, se incendia el aceite y no pasó nada. Dices, el profe me ha engañado, no, esa prueba no es. Tienes que estar recontra mosca, ¿no? Atentísimo. ¿Ya? Ese manual para que lo analice. El mismo equipo tiene su tutorial que te va a guiar cómo hacer las pruebas. Tu grupo Salazar va a hacerse cargo de eso, ¿ya? Porque tu grupo que es un LT. Salazar va a hacerse cargo de esa prueba, ¿ya? Muy bien, chequean esto, van a evaluarme con el manual, todo el procedimiento, la prueba que se hace para el contador de partículas. ¿Y cuál es la ventaja? Escúchame bien. En una máquina que tiene una cantidad fuerte de aceite o de cualquier otro fluido, porque este contador te va a servir para verificar aceite de motor, aceite de transmisión, aceite hidráulico, líquido refrigerante, combustible, te puede evaluar todo. ¿Y qué verifica? Te verifica la contaminación del aceite o del fluido
¿no? Hablando en general, contando las partículas de contaminación. Por eso que su nombre es contador de partículas. Entonces tiene una tecnología que cuando pasa el fluido emite un haz de luz que por reflectancia le permite al equipo contabilizar cuántas partículas tiene de contaminación el fluido y sobre todo de qué dimensión son estas partículas de contaminación. Y hay unas normas que también tú, Salazar, tienes que leer eso, hay unas normas, norma ISO, que regulan el tema de cantidad de partículas contaminantes en el fluido. ¿De acuerdo? Entonces, te dice, ¿no? En el combustible, porque vamos a ver como ahí está justo el combustible, en combustible no puede haber más cantidad de partículas de tales dimensiones, ¿no? En tal cantidad de fluido. Pues te da ahí una norma establecida. ¿Qué define si el aceite o cualquier otro fluido está contaminado? No te dice cuál es de qué metal es la partícula, solamente te dice sus portes, sus dimensiones. ¿Sí? Pero ya es contaminación, sea cual fuera es contaminación, ¿cierto? Te dice cuáles son los portes y en base a eso te determina según norma y tabla si ese fluido está limpio, a media caña como decimos comúnmente, o está sucio. ¿Sí? El equipo nomás cuesta más de $30.000, Argelito, ese equipo es carísimo. ¿Ya? Ahora escúcheme, todo se va a perder ahora, ya que les he dicho el precio se va a perder. Dos, jóvenes, ¿cuándo se hace indispensable el uso de este equipo? Porque la ventaja es que es un equipo portátil, tú lo puedes llevar a cualquier lugar y lo puedes conectar directamente al sistema, así como cuando usamos el equipo de diálisis para tomar la muestra igualito, nos aprovechamos de la presión misma del sistema y el equipo sale la presión, ¿no es cierto? Imagínate, lo conectamos al sistema de lubricación, sale la presión de aceite, sale la presión, entra a la máquina, se censa y ahí sale la máquina del contador y vuelve a su sitio normal. La máquina está funcionando, el motor está prendido, tú te estás aprovechando. Entonces ahí te bota la wincha, te bota una wincha y ahí analiza los valores. Si el aceite está contaminado, tú no vas a decir, ya lo boto, ¿no? Eso haría después si tienes, ¿no? Lo haces la prueba en un auto, en un camión, donde estamos hablando de 10 galones, 7 galones, 1 galón. Pero imagínate, en un camión estamos hablando de entre 50 a 60 galones de aceite. Si hablamos de combustible, estamos hablando de más de 200 galones de aceite, de combustible. Estamos hablando de un aceite hidráulico de casi más de 100 galones de aceite hidráulico que alimenta todo el sistema del camión minero, ¿no? Y entonces las cantidades de fluido, chicos, son enormes. Entonces, tú no vas a decir, ya lo boto y lo cambio nomás, ¿no? Porque se me antojó. Entonces, en ese caso, jóvenes, existe un procedimiento de limpieza supeditado al tiempo que esté trabajando. En maquinaria pesada, ustedes saben, en lo que es maquinaria pesada, mayormente se trabaja con temas horas de trabajo, no con temas kilometraje de recorrido. Entonces, normalmente el cambio de aceite se hace cada 250 horas. ¿Ya? O lo que equivaldría a nosotros 5.000 kilómetros, ¿no? En nuestras unidades móviles. ¿Ya? Pero ¿qué resulta, no? Si porque tú evalúas el aceite a los 1.000 kilómetros de haber trabajado recién, o 2.000 ya, y ves que está contaminado, tú no vas a decir, lo boto el aceite. Bueno, si fuera de tu auto así, ¿no? No, aparte de que luego se te va a llevar a definir que está algo mal, ¿no? Pero ponte a pensar en una cosa, tú no vas a botar 50 galones de aceite habiendo trabajado ni siquiera la mitad de su vida útil. Entonces, ¿qué haces? Escúchame bien ante eso, ¿eh? ¿Qué haces? Escúcheme bien. Lo sometes a lo que se llama el dializado. Igual, traes la maquinita dializadora que la tenemos acá en el TV, la acercas al camión, conectas, en el sistema de lubricación, si fuera aceite, ¿cierto? Sale el aceite del sistema de lubricación, entra a la dializadora. ¿Y qué tiene la dializadora? Filtros, nada más, un conjunto de filtros. El aceite pasa por estos filtros de amplio espectro, ¿no? Se filtra y de ahí pum sale y se vuelve a meter al motor. Haces que circule todo el aceite, ¿no? Todo el aceite va a circular por la dializadora y luego otra vez con el equipo contador de partículas chequea. Si ya está limpio, juega. ¿Sí? Si ya está limpio, quedó. Si no, tienes una segunda opción. Te dices, ¿sabes qué? Repite el trabajo. Otra vez lo dializas. Hasta una tercera, mira, o sea, ¿cuánto realmente, costoso es botar el aceite? No, es caro. O sea, no es así nomás.
Te da hasta 3 oportunidades para que hagas eso. Si a la tercera sigue igual, sigue saliendo sucio el aceite, ya hay un problema serio, como dice su compañero de la U, ¿no? Algo está pasando internamente en el motor que me contamina y me contamina el aceite. ¿Sí? Ese te lo tengo que cambiar, pero muy aparte de cambiarlo, tengo que ver qué está pasando. Entonces ese aceite inmediatamente lo voy a mandar ¿a dónde? Al laboratorio. ¿Para qué? Para que el del laboratorio me diga qué está pasando, qué componente internamente en el motor está haciéndome problemas. ¿Sí? Que está contaminándome mi aceite. ¿De acuerdo? Dime ahora sí fue. Profe, eso sería en caso de contaminación por sólidos, pero ¿qué pasaría si es contaminación por líquidos? No, por eso te dije, si es líquidos, ¿qué prueba vas a hacer? No, pero Previa. si lo quiero limpiar, o sea, si quiero limpiar eso. No, es que si tú tienes problemas de contaminación con otro fluido, la única posibilidad de otro fluido va a ser o agua o combustible. Combustible, agua, es notorio, te das cuenta al toque, ¿no es cierto? Todavía lo hemos dicho. Si es contaminación con agua, te das cuenta al toque. El problema es cuando es contaminación o sea, cuando está contaminado con combustible. Que ahí no podemos decir, no podemos usar el término de contaminación, hablamos de dilución, ¿no? Porque están juntando dos, bueno, salvo que sea sintético, pero igual dos hidrocarburos, ¿no? Entonces se está juntando el aceite con el combustible. Entonces ahí no vas a detectar fácilmente que está con combustible. Entonces visualmente tú lo vas a mirar, vas a ver Claro, el contacto, vas a ver la viscosidad del aceite y le haces la prueba de él. Sí, profe, mi pregunta iba si hay, por ejemplo, había un dispositivo de decantadores para... No, porque en ese caso lo que tendrías que hacer tú es mandar la muestra al laboratorio. Sí, y el laboratorio, ipso facto, porque eso es al toque, o sea, no es una situación inmediata, tú mandas, es como en el hospital, ¿no? Cuando es una emergencia, y si quiere un examen médico de esto, ¿no? Un análisis de inmediatamente va y a las 2 horas, media hora ya tienes el resultado. SIDA. Tienes SIDA. Es igual, ¿no? Tú sacas la muestra, mandas al laboratorio y inmediatamente te dan la respuesta. Esta prueba de conteo de partículas, eso ya es un trabajo del laboratorio específicamente. No, es el trabajo del área de calidad. Pero el trabajo en sí puede hacerlo también el técnico de mantenedor o el diagnosticador. Mayormente el diagnosticador. En industria y en minería, escúchenme acá, entonces en industria y minería tenemos 3 clases de mecánicos. El mecánico mantenedor, que es el que trabaja como el que fuera de un lubricento, ¿no? Que hace cambio de aceite, filtros, cambio de líquido refrigerante, cambio de todo, y que hace mantenimiento a los frenos. Ese es el mantenedor, ¿no? El que trabaja con lo que es mantenimientos preventivos y algunos correctivos. Ese es el mantenedor. Está el otro que es el de evaluador o el de diagnóstico. Ese pata solamente se dedica a hacer pruebas. Ese es el que sí va a dominar todos los que están ustedes aprendiendo a usar, ese es lo que domina este pata. Ese grupo de mecánicos, ¿no? Que son los evaluadores, los de diagnóstico. Y el tercero es el que trabaja en el área de gestión, en el área de laboratorio. ¿Ya? Ese es el que se encarga de tomar muestras. Es el que saca las muestras, las lleva al laboratorio, evalúa, ¿sí? Inclusive ya conoce algo ¿no? Puede hacer análisis, si hace algunos cursitos, ya puede inclusive interpretar lo que los resultados que botan las máquinas que usas en el laboratorio. Él ya interpreta, marca, emite diagnóstico. Claro. Profe, ¿y los motoristas en qué? ¿Ah? Los motoristas? Y el otro es el lubricador. ¿Sí? ¿Ya? El lubricador es el que agarra su camioncito, eso es en mina, ¿no? En mina en industria, ¿no? Agarra su camioncito y su camión está ya provisto ya de tanques. Tiene sus contenedores, en uno tiene aceite hidráulico, aceite de motor, transmisión, así, su camioncito. Él sube, cada camioncito tiene su surtidor con su contadora, así como grifo. Tú dices, a ver, él tiene ya sus órdenes de trabajo del día, ¿no? Ah, ya, tengo que ir a tal máquina a aumentarle aceite hidráulico. Agarra su camioncito y chequea todos los niveles, todo en esa máquina, donde está la ubica, la hace estacionarse y le hace todo su chequeo. Y si hay que aumentar algún fluido, le aumenta. Listo, ya está. Inspecciona, hace su checklist, todos los fluidos ok. Listo. Y si tiene que tomar muestreo, lleva al que toma muestra. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Qué pasa?
con respecto al tema del muestreo, ya les comenté algo, ¿no? Había un problema entre el área de confiabilidad, o gestión, confiabilidad, y el área de mantenimiento. Sí, normalmente los que hacen mantenimiento eran los que tomaban la muestra, los mecánicos que hacen mantenimiento, los mantenedores. Tomaban la muestra, la etiquetaban y la mandaban al laboratorio. Errores al tomar la muestra, errores al etiquetar. ¿Qué pasaba? El laboratorio emitía un informe, el informe lo agarraba el jefe de mantenimiento, emitía su diagnóstico, hay que reparar ese motor. Pero no era necesario, ¿no? Desapagan el motor está enterito, no tiene nada. ¿Qué pasó? Que el angelito, por estarse durmiendo en las sesiones, ¿sí o no, Chávez? Contaminó la muestra porque no sabía cómo hacer las cosas. Entonces, ¿sí o no pasa? Entonces, para evitar ese problema, ¿qué se ha hecho? Por eso les digo que ahora hay hasta 4, ¿no? Yo dije 3, hasta 4 clases de mecánicos, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el área de confiabilidad, de gestión, ¿no? de laboratorio? Dice, no, mucho problema. Yo voy a tener mi técnico, ya, estos 2 chacos que se paran durmiendo, estos 2 los voy a preparar, les voy a enseñar bien el tema de muestreo, de etiquetado, y ellos se encargan. Entonces, tú mantenedor, tú no me tocas nada, tú vos también deja que mi personal haga su chaco. Entonces, ya hay un cuarto grupo de mecánicos. Entonces, ellos agarran su chamba de estos patitas, como les he dicho, es eso nada más. Llega, amanece el día, ellos llegan, ven ahí qué equipos les están haciendo mantenimiento preventivo o están pidiendo un SOS, ¿no? un chequeo de fluidos, un muestreo de fluidos. Tal máquina, entonces esta máquina está en tal sitio, esta máquina está en el taller, esta máquina está por allá, listo, agarra su camioneta y se arranca. Va y toma las muestras de donde, si es que la máquina no está en el taller, va a los diferentes lugares donde está la máquina. Ubica la máquina, le toma su muestra. Si está en el taller, va al taller, pide la autorización, toma la muestra. Y eso se la lleva a la otra. Entonces el mantenedor, el mecánico mantenedor ya no tiene que ver con eso. Él solo hace su chamba de mantenimiento, nada más. El otro hace su chamba de diagnóstico. El otro hace su chamba de muestreo y trabajar en el área de confiabilidad, ¿no? Gestión. Y el otro, lubricador. Los dos que están durmiendo detrás no van a llegar a más de lubricador. Más no van a dar, pues están durmiendo, ¿sí? A que lleguen a diagnosticadores, bien tranquilos, ¿sí? Profe, ¿los motoristas en qué grupo están? Son los mantenedores. Porque el mantenedor, aparte de hacer mantenimiento preventivo, también hace correctivo, o sea, hace reparaciones, mantenimiento, calibraciones de válvulas, culata, etc. Hace mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Estamos ahí, chatos? Muy bien. Entonces, cada grupo. El grupo de Salazar, como ya le dije, se hace cargo de lo que es maleta. ¿Ya? El grupo de Postigo se hace cargo de lo que es presión de aceite. O sea, van a hacer todas las pruebas, pero ustedes me van a exponer eso. ¿Entiendes? O sea, independientemente. ¿Ya? El grupo de el grupo de Guarachi. No, Postigo es otro grupo. Guarachi es otro grupo. Son diferentes. Ya. El grupo de Guarachi. Guarachi, te la voy a hacer fácil, ¿eh? Guarachi, muestreo. Y etiquetado. Otra vez. Ya, entonces otro grupo. Muestreo no hemos hecho. ¿Qué grupo más queda? Etiquetado, digo. Nosotros. Muestreo no hemos hecho. No, etiquetado, digo. ¿Otra vez? Profesor, ¿dijo de etiquetado o muestreo? Muestreo y etiquetado, los dos. Y el grupo que queda, el grupo de los que quedan, ¿quiénes son? ¿Ya? El otro grupo, miren, ya vamos allá. El grupo de Salazar, maleta de contador de partículas. Tiene que exponer, explicarnos bien el uso de este equipo. El señor Postigo, todo lo que es maleta de presión, prueba de toma de presión de aceite, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con presión y temperatura. ¿Ya? El señor Guarachi, lo que es etiquetado, muestreo y inspección de todo el sistema. ¿Ya? Y el grupo de Videla y compañía, lo que son las pruebas de flasheo, chisporroteo. ¿Ya? ¿Y qué más quedaría pendiente? Explicar el procedimiento de medición de aceite y cambio de aceite. ¿Ya? Apunten, ¿no? ¿Listo? Ya, a trabajar. Vamos. Sí, sí. ¿Así? ¿Sí? Compañeros, profesor, vamos a empezar con las exposiciones.
Ya, como nos explicó el profesor sobre los procesos que tenemos que hacer para la verificación de nuestro sistema de lubricación, nosotros después de haber visto lo que son los niveles del aceite, nosotros pasamos a la inspección, una inspección general. En esta inspección general nosotros vamos a revisar todos los componentes, si los componentes están bien, ¿no? Es una inspección visual. Nos fijamos si el cárter tiene abolladuras o tiene fugas, ¿no? Ya. Revisamos también la parte del bloque, la parte de la culata, revisamos sus tapas, sus empaques, sus retenes, ya que no tengan fugas. Revisamos también la base del filtro, del filtro de aceite, ya, el mismo filtro también, ¿no? Todo de manera visual en esta parte. Revisamos si hay enfriador, en este caso no tiene, pero si había enfriador lo tenemos que revisar si sus fugas, sus empaques, ya, las mangueras que tiene, esto también puede tener abolladuras, entonces habría que cambiarlo, ¿no? Ya, y si en todo caso nosotros encontramos algún problema, nosotros tenemos que cambiar el componente, o en todo caso pedir o recomendar que lo reparen, ¿no? Después de esto nosotros vamos a tomar la muestra del aceite. Para eso mi compañero. Ante todo, buenas tardes. Yo le voy a explicar la bomba de vacío. Primeramente, debemos apagar el motor. Una vez apagado el motor, el aceite se debe desatar. Esperan unos 5 minutos aproximadamente. Luego de eso, debemos sacar la varilla de aceite. Una vez sacada la varilla de aceite, comenzamos a armar nuestra bomba de vacío. Metemos el tubo y no debe sobrepasar unos 5 centímetros a 1 pulgada. Y debemos también cerrar bien la tuerca porque puede trocearse el aceite. Luego de eso, ponemos Me huele a mierda. el vaso de prueba, que se llama. Su madre. Tenemos que tener en cuenta que el tubo que hace Ahora cagando, no debe llegar hasta el final del vaso. Luego de eso es que sí tenemos nuestra primera prueba de vacío. Una vez teniendo nuestra primera prueba, ¿cuál es la precaución que se debe tener para poder seguir utilizando esa bomba de vacío permanentemente o varias oportunidades? Que no la usen para todos, ¿ah? ¿Qué precaución debe tener? ¿Qué dicho? ¿Qué clase de pregunta? Que rosque adecuadamente con su fusillo, a ponerlo de manera con cuidado. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué precauciones debo tener para poder seguir usando la bomba de vacío? No te preguntas para contaminar la muestra. Para poder seguir usando la bomba de vacío. No dañar los hornillos que llevan. Limpiarla después de cada uso. Punto menos a toditos. Limpiarla. Del grupo, nosotros. Toditos, porque nadie sabe. Nos me dijo que no podíamos estirarlo al máximo cuando sacáramos la muestra. Nancy Gueberto. Ahora, profe, que no se puede llenar porque si no el líquido se puede meter a la bomba. Nancy Gueberto. Limpieza. Menos. Desechar. ¿Cuál ha sido la pregunta? Sabemos que a la larga va a ser desechable, pero no es un equipo que tenga una duración muy prolongada. Pero ¿de qué forma yo podría utilizar varias veces esa bomba de vacío? Es más, podría tomar muestras de diferentes fluidos. ¿Qué tengo que hacer para que yo pueda usar esa bomba de esa manera? Acuérdate, te lo he dicho. Empezar desde el fluido que tenga menos. Desechar la manguerita. La bomba. No hacer contacto con el aceite. Y para que no haga contacto con el aceite, ¿cómo debo tenerla siempre? en posición Cubierta. En esa posición en la que ahorita la dijiste, ¿no? Así, en esa, nunca para el costado, a ver cómo de costado, nunca así. ¿Por qué? Porque si yo la muevo por cualquier lado la bomba, ¿qué va a pasar? El fluido que he extraído se va a meter a la bomba. Pero, profe, yo le dije eso. Parece el caído. No se ve la fila de la bomba, pero no se valora. Punto menos de ¿Por qué, profe?
está sucio, debemos etiquetarlo y mandarlo al laboratorio. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me tocó hacer el tipo de diálisis. Como todos sabemos, vemos que para el tipo de diálisis es como una prueba de muestreo rápido. Se coloca, para primero iniciar tenemos que limpiar la zona donde vamos a sacar la muestra, mantenerla limpia. Y para el equipo necesitamos nuestro vaso de prueba y colocamos la tapa, y en nuestra tapa tenemos dos agujeros. En un agujero insertamos la manguera que, como todos vemos acá, que tiene una punta. La manguera la colocamos acá, y una vez que colocara, buscamos la válvula donde vamos a colocar, la insertamos. Mientras, para hacer la prueba tenemos que tener el motor prendido con relé. Y una vez colocada, tenemos que llenar la muestra por 3/4 de nuestro vaso de prueba. Y una vez terminada, se tiene que tapar la válvula donde sacamos, y también cubrir con otra tapa, sellar herméticamente, que no se quite nuestra muestra, y tenerlo listo para mandar al laboratorio y hacer el etiquetado. Miren, un paréntesis ahí, un aporte ahí adicional, chicos. Importante para que se pueda tomar esta prueba de uso, que el motor esté funcionando, no te olvides jamás. Si el motor no está funcionando, no vas a poder tomar esa prueba. Así la máquina tenga su tap de conexión o de muestreo rápido. Ojo, acuérdate, lo que ha mencionado tu compañero Charlie, como que busco dónde está la válvula para extraer la muestra. En realidad no le llamamos válvula, a pesar de que es válvula, pero tiene su nombre, ¿no? Y es un tap de conexión rápida, ¿sí? O para muestreo rápido, podemos decir así. Entonces, ¿cómo te das cuenta que es ese tap para muestreo rápido? Porque es como una grasera, tiene su valvulita check de introducir. Y en la puntita de la manguera, entonces la manguerita tiene una puntita que encaja o calza exacto al orificio donde esté esa valvulita. Es como cuando tú echas aire a tu bicicleta, igualito, la función es muy similar. Inmediatamente vas a ver que va a salir fluido. ¿Y por qué va a salir fluido? ¿Por qué? Porque estás con el motor prendido y el circuito en el que estás tomando la muestra está cargado, hay presión, entonces te va a salir el fluido, cualquiera que fuera. Ten mucho cuidado porque a veces sale con bastante fuerza, cuando hay mucha presión. O en otros casos, a veces, así esté el motor prendido, no sale con la rapidez que debiera. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Aceleras un poquito el motor para que suba un poco más la presión y ya sale el fluido. ¿Sí? Inmediatamente retiras la manguerita se desecha, pero no de la forma de cualquier manera, no te olvides. Se desecha, todos estos componentes se desechan de la manera correcta, ¿no es cierto? Como lo que son, como productos, ¿no es cierto? Residuos contaminados con combustible, con hidrocarburos. ¿Ah? Muy bien, ¿eso es todo, Chami? Recomendaciones sería que para cada prueba que hagamos tengamos que usar Ponga ahí adelante, ay, cholo, rápidas, nuevas o limpias, y también mantener en seguridad al momento de hacer, y tener todo el motor también en la parte superficial de donde vamos a someter la prueba que estén limpias. Mi compañero va a continuando, una vez hecho, buenas tardes profesor, buenas tardes compañeros. Una vez hecho tomado las muestras, el siguiente paso es poner el etiquetado. Esto es muy importante para no confundirnos las muestras, ¿no? Como ya sabemos, tenemos un patrón tenemos ya una etiqueta, ¿no? que nos ha dado el profe. Un formato. El formato es, como ya sabemos todos, ya lo tenemos, es muy sencillo de llenar. Por ejemplo, ¿no? Acá lo primero que vamos a llenar es la parte más importante, podría ser el cliente, ¿no? Cliente. Por ejemplo, acá debemos poner el nombre del cliente, por ejemplo acá es Ferreiros, la fecha en que vamos a tomar nuestra muestra, el día, ¿ya? Otro sería la marca,
la marca de API o SAI del aceite. Otro dato importante sería el lugar de trabajo donde estamos realizando, ¿no? Otro dato importante también sería qué kilometraje tiene o las horas trabajadas del motor. También debemos poner el modelo del motor, la serie, y también esto es más utilizado en maquinaria, ¿no? El número de maquinaria o la marca de maquinaria. Otro dato importante debemos poner es el aceite o no, en este caso si le hemos agregado aceite o no. Sí. Otro dato importante también es la capacidad del compartimiento que tiene, es más en maquinaria, ¿no? Que se utiliza. Ya, otro dato más importante también sería la muestra, de dónde estamos tomando la muestra, ¿no? En este caso tomamos podría ser, ¿no? Del motor, dirección, ya, profe, eso sería todo. Muy bien. Importante entonces el tema de etiquetado. Ya lo estamos recalcando varias veces hoy. No se olviden de la importancia que tiene. Si tú vas a tomar muestra y luego la vas a etiquetar, eso tiene que estar bien etiquetado. Si no, no vamos a tener los resultados deseados. Y lo peor es que, como vuelvo a repetir, entonces, en base al informe que tú recibes del laboratorio, podrías errar en tu diagnóstico. Entonces, lo que tú esperabas que sea una ayuda, al final te termina perjudicando porque vas a diagnosticar mal. No te olvides de eso, o sea, piensa siempre en eso. Yo quiero que me ayudes, estoy haciendo todo ese trabajo de tomar la muestra, etiquetarlo, todo eso, porque yo quiero que los resultados que obtenga en el laboratorio me ayuden a emitir un diagnóstico. Pero si es al revés, pues mejor no lo hago, ¿no? ¿Entiendes? Entonces tienes que hacerlo bien, el trabajo bien hecho. Bien tomada la muestra sin contaminarla, bien etiquetada, dando toda la información para que el laboratorio me dé un buen informe. Y ese informe que me ayude a mí a emitir un buen diagnóstico. Y así soy lo máximo. ¿Ah? 2 años, tengo taller propio, 2 casas, 3 carros. No puedo decir más porque estoy morado. ¿Listo? Ya, un aplauso a sus compañeros. Muy bien, muchachos. Vamos entonces. Hablarles sobre la instalación de manómetros de compresión de aceite. Vamos primero a ver las partes, tenemos acá varios acoples. Vamos a realizar la prueba ya. Contamos con 2 relojes. Acá tenemos el primero donde tenemos que es de menor rango ya, donde nos mide de PSI de 0 hasta 200 y kilopascales de 0 a 700. Y en el otro nos mide PSI de 30 hasta 400 y kilopascales desde 200 hasta 2600. Y para realizar la instalación, primero acá vemos que tenemos nuestra manguera y vamos a bajar esta parte ya, donde vamos a... Conector rápido. Conector rápido. Sí. Y ahí nomás, este es un seguro para que no se haga fuga y nada más. Y agarramos acople que nos sirve más para y lo instalamos en cada parte del bloque para medir la presión de aceite. Bueno, profesor, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Vamos a proceder a realizar la medición de la presión de aceite de nuestro motor. Primero, como mencionó mi compañero Requena, debemos escoger el medidor de la presión de aceite que esté dentro del rango que nos especifica nuestro motor. Ahora, para tener una buena medición del aceite, el motor se debe encontrar a temperatura de servicio. Y vamos a tomar 2 mediciones, una a ralentí y otra a una carga de 2000 RPM. Como vemos, tenemos conectado a la línea principal de aceite. Todos los grupos tienen que hacer eso. Conectar el manómetro a la línea. Tenemos 2 manómetros para hacer la conexión.
vemos en la medición de PSI, conforme el motor esté, la primera medición que vamos a realizar es el ralenti. Tenemos una presión aproximada de 37 PSI. Esto significa que se encuentra dentro del rango de presión de aceite a ralentí. Ahora vamos a proceder a acelerar el motor para poder tener una medición del motor a 2000 RPM. Aquí vemos el incremento de la presión respecto al ralentí. Ambas mediciones obtenidas son correctas, están dentro del rango de presión de aceite en el motor. Ahora sí, explícale a tus compañeros lo que acabas de hacer y sigue. Para ver el video. Hemos tomado la medición de la presión a ralenti y aproximadamente la segunda medición a 2000 RPM. En la primera hemos obtenido aproximadamente 35 a 37 PSI en ralenti y a carga de 2000 RPM hemos llegado hasta los 40-45 PSI. Ambas mediciones y ese incremento de presión están dentro del rango del motor y eso significa que el circuito de lubricación está en buen estado. Listo, eso es todo. Gracias. ¿Ya? Ya. Al comenzar, compañeros, ahora yo les voy a explicar lo que va siendo la toma de la temperatura de nuestro aceite del motor. Y para esto lo que tenemos aquí es la herramienta, lo que es una pistola pirométrica, el cual su funcionamiento es a través de un láser, que como ya lo está viendo, se puede ver el láser que está en el piso, el cual va a tomar una temperatura a una determinada distancia. Para esto, la prueba que tenemos que realizar es toma de muestra de temperatura en lo que vendría siendo el cárter, entrada de aceite, para el filtro de aceite y lo que vendría siendo en la salida del filtro de aceite. Esto, como sabemos, el aceite, aparte de lo que vendría siendo una lubricación, también ayuda con lo que vendría siendo mantener una temperatura ideal de funcionamiento para el motor. Para las recomendaciones es que lo que tenemos que tomar la temperatura a una distancia de aproximadamente unos 10 centímetros para tener una lectura lo que viene siendo más exacta. El radiador, la entrada del aceite y lo que vendría siendo en la salida. Pero como he explicado, en este caso, en este motor, lo que viene siendo el enfriador de aceite se encuentra cancelado. ¿Y esto con qué finalidad? Esto se hace con la finalidad de que comprobemos que efectivamente nuestro enfriador de aceite esté funcionando, ya que, como sabemos, la parte más caliente siempre va a ser el interior del motor, que el aceite va a tomar las más altas temperaturas y lo va a mandar de nuevo al cárter. Entonces, en orden de temperaturas, donde debe ser la temperatura más alta sería en el cárter, después en la entrada del aceite, y la temperatura más baja que debería registrar es en la salida del enfriador de aceite. Y con eso comprobaríamos de que nuestro sistema esté funcionando de manera correcta. Ya, eso sería todo. Es todo tu grupo. Compañeros, buenas tardes. Para hacer las pruebas el motor debe estar caliente. Estoy advirtiendo que iban a venir y tú te quedas en el... Sigue, canasta. Ver que no tenga fugas y ver el conector que no tenga fugas también para hacer las pruebas. Y en este motor no tenemos el sitio para hacer esas pruebas, solo tenemos en el blog la temperatura. ¿Qué? Nada, fuera, dijo, no escuchó nada, de nuevo. Acá tenemos un acople, significa que no tenga fugas para hacer esas pruebas y solo podemos hacer de blog nomás porque en el filtro no tenemos igual el conector para hacer la prueba. Así verificar que no tenga fugas y hacer la debida temperatura del motor.
para conectar el maestro de presión de aceite, el motor, como dijo, tiene que estar a una temperatura ideal de trabajo, pero no es, en ese momento no es que vayamos a desconectarlo, el medidor, sino que tenemos que apagar el motor momentáneamente, porque si no va a salir una presión muy elevada y como está caliente el aceite, pues nos puede caer y puede causar quemaduras, ¿no? Entonces apagamos el motor, conectamos el equipo y de repente lo volvemos a prender, pero sin esperar que el motor se enfríe. Eso es todo. ¿Qué pasa si después el enfriador la temperatura no varía? ¿Cuál sería la causa? No, lo que puede pasar es que esté menos. O sea, que la temperatura, si no varía, dos posibilidades. En el caso de maquinaria pesada, trabaja con unas válvulas que lo que hacen es optimizar el trabajo del sistema de lubricación, permitiendo solo que el aceite ingrese al enfriador cuando sea necesario. Es como nuestros ventiladores automáticos del sistema de refrigeración. Entonces, ¿qué pasaría si esa válvula falla? El aceite se va a pasar puenteándolo al enfriador, como lo puentearía el filtro cuando se tapa el filtro. Esa válvula podría provocar eso. Y sí, podría censar antes y después la misma temperatura. Si el caso fuese de que tu enfriador tiene esas válvulas, porque se ven claramente, entonces tú dices, ya está pues trabajando mal, o sea, está puenteándome el enfriador. ¿Sí? Pero ¿cuál es la otra posibilidad? ¿No? Es que el enfriador llega el aceite, pasa y está frío el aceite después del enfriador. O sea, la temperatura está, ¿no?, diferente. Entonces, otra opción puede ser que el enfriador también, al igual que el filtro, el enfriador se haya obstruido. ¿Sí? Entonces, lo que debería marcarte normalmente, ¿qué cosa es? El aceite que entra al enfriador debe ser un valor mayor a la que sale del enfriador. ¿Sí? Debe ser un valor mayor a lo que sale del enfriador. Si tú no encuentras ese tipo de temperaturas antes y después del enfriador, tendrías que pensar en algún problema. En el enfriador, solo el enfriador. ¿Ya? ¿Listo? Vamos adentro. Buenas tardes, compañeros. En este tema, sistema de lubricación, vamos a comenzar con la parte más importante, que es a la hora de verificar el sistema o el nivel del aceite del motor. Para eso tenemos que realizar, tener un correcto procedimiento del mismo y verificar con la sonda. Esta sonda tenemos que a la hora de realizarlo, tener que retirarla, limpiarla para verificar los puntos de mínimo y máximo, después introducirlo hasta el fondo para tener una correcta medición de aceite, ¿no? Cuando el nivel no es el correcto, podemos tener como fugas internas o fugas externas. Las fugas internas pues nos pueden producir como humo azul, mezclas que internamente pueden variar en la combustión del motor. También en el externo, cuando los empaques o retenes, pues obviamente no hacen un correcto sellado del motor, entonces podemos visualizar los aceites que pues, escapan del monobloc de la culata. Voy a continuar sobre las fugas externas en el sistema de generación de aceite. Es importante que no nos excedamos en el aceite, ya que esto podría afectar que la excesiva cantidad de aceite llegue hasta el cráter y eso aumenta la temperatura y eso afectaría la durabilidad del motor. También podría, con el exceso de aceite, podría salpicarse hasta los cilindros y a la hora de hacer la fase de explosión, quemaría este aceite y botaría más residuos, también afecta la durabilidad del motor. Luego está luego de esa falla que causa el exceso de aceite, también está continuando con su el cambio de aceite. Como podemos saber brevemente de que el cambio de aceite es tan importante porque es lo que ayuda para la lubricación, para el mantenimiento de temperatura y la durabilidad de nuestro motor. Para hacer el cambio de aceite es
depende del motor que tengamos. Digamos, si esto tiene una cavidad de 1 galón, procedemos el cambio según cómo veamos el aceite y el filtro del aceite. Pero si tenemos una cavidad más alta como los motores más extensos, en ahí más bien se hacen las diferentes pruebas que mis compañeros del anterior grupo los explicaron, ya sea el de vampiro y el de bomba de vacío. Ya, las pruebas que se pueden tomar son del mismo motor de aceite y del filtro. El filtro lo podemos extraer vertiéndole o también lleva una tuerca para hacer el retiro de la prueba. Continúan mis compañeros. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jefferson Daniel Barras Gómez. A continuación voy a presentar lo que es el tema de inspecciones visuales y olorosas del aceite, ¿no? Acá tenemos el aceite ya como caliente y vamos a poder detectar en unos momentos cómo se va a sentir el olor del aceite cuando se esté quemando, ¿no? A causa de que en esta contaminación que vamos a ver, que yo voy a hacer la prueba de flasheo, va a hacer que el aceite se combine o tenga contaminación con el combustible. Esta causa se da en la parte del block, o sea dentro del cilindro, ya que puede ser, cuando es motores petroleros, como los diésel, tiene que tener una buena sincronización de la bomba de inyección, ya que si la bomba de inyección llega a tener se llega a taponear lo que es un inyector, porque en este caso el chorro del combustible que se genera en el momento de la cámara no va a haber una buena mezcla. Entonces lo que pasa es que el chorro va a presionar en todas las paredes del cilindro y así va a ocasionar que cuando el pistón llega a subir se dañan los componentes como el anillo. Los anillos pierden sus propiedades y así se mezcle, ¿no? el combustible con el aceite. Y causa esto, hasta posiblemente puede doblar válvulas, pérdida de cojinetes, y un punto más importante es que se puede doblar las bielas. A continuación voy a hacer la muestra del flasheo, cómo es que el combustible llega... ¿El diésel con gasolina? El diésel. Dijimos con gasolina. No, es con gasolina. ¿Se ve mejor? Sí, para que se inflame más rápido. El frasquito del chiquito. Ayer viene gasolina en la mesa, está en esa botella blanca. Tiene un poquito más con la tapita, no está quemada. Como ya vemos visualmente, el humo del aceite es lo que ya se está quemando. ¿Ha visto, profe? Wow. No sé, no he visto, estoy lejos. Guarachi dice que está grabando y supongo que ha estado atento. Está haciendo los efectos con la boca. El efecto va a ser otra vez. ¿Sale flasheo o no? Sí. Claro, profe, ¿cómo no? Ya, listo, ahora. A continuación mi compañero va a seguir con la siguiente prueba. Sino que no se está viendo la llama. De noche, si lo hiciéramos de noche, les aseguro que no había la llama. Por eso les decía que es un poquito difícil esta prueba, o sea, detectar la prueba de flasheo, de ver cómo es un poquito difícil. Entonces, mil veces prefería estar en el tema del olor o de que haya perdido viscosidad. El tema del chisporroteo, el de agua sí se toque. Mira, a ver, échale una gotita de agua, a ver si lo que va a pasar. Una gota. Es después, profe. Espero que se entienda lo que es la gota, ¿no? Ya, bueno, prosiguiendo con la exposición, vamos a hacer la siguiente prueba, la que es la de chisporroteo, ¿no? Que en este caso significa cuando entra a nuestro sistema de lo que es lubricación, lo que es el refrigerante. Entonces, como esta es una prueba que se puede visualizar, luego de nosotros haber sacado la muestra, podemos ver visualmente que no se pueden juntar, pues, ¿no? El refrigerante con el aceite, entonces se puede ver eso notoriamente. Y otro sería para verificar por medio de
pequeño experimento que es más fácil para no llevarlo al laboratorio, ¿no? Entonces lo que se hace es luego de sacar la muestra, se le expone a temperatura, creo que ya va a estar caliente, entonces como ya sabemos, funciona como en la sartén, ¿no? Le cae un poco, entonces va a empezar a chisporrotear, así como su propia palabra lo dice, ¿no? Está friendo, Bueno, para efectos de visualizar el tema ya, bueno, claro. Ya, entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿en qué casos en nuestro motor vamos a poder identificar en qué casos se combina, ¿no? el líquido refrigerante con el aceite? Mayormente es lo que es en la junta de la culata, también el enfriador de aceite. En el enfriador de aceite nosotros, para poder descartar si es por la junta de culata o por el enfriador, se puede desconectar los dos manguitos que ingresan al enfriador de aceite, se le puede hacer una unión. Entonces, según eso, si nosotros hemos sacado en la varilla que el nivel de aceite se había elevado, entonces si en caso al unir los dos manguitos del enfriador de aceite y no se eleva, quiere decir que no se está uniendo por esa parte del enfriador de aceite. También se le somete a una profundidad de agua y se le ingresa aire por el extremo del enfriador de aceite y clarito va a botar burbujas. Pues. Sí, hay que adicionar, jóvenes, apunten, graba. Se nos ha pasado la prueba del enfriador de aceite cuando hay sospecha de que hay problemas con el enfriador. Instalado el enfriador, tú simplemente lo puedes desconectar si es que es posible hacerlo, pero tapas un conducto, puede ser el de entrada o el de salida, es indiferente cualquiera de los dos, y metes presión de aire por el otro, sea conducto del refrigerante o sea el conducto del aceite, ¿sí? Cualquiera de los, porque hay algunos que lo tienen externo todo. Pero en la mayoría de casos a lo que puedes tener acceso es a los conductos de refrigeración, o sea, los de agua. Aquí el de aceite no, porque está generalmente pegado con empaque, ¿no? Entonces, desconectas las mangueras, tapas un conducto y metes presión por el otro, porque hay entrada-salida, ¿no es cierto? Entonces, ahí presurizas. Si no hay fuga de aire, el enfriador está bien, no es un punto donde pudiera estarse mezclando el agua con el aceite. ¿Sí? La otra es desmontar el enfriador. ¿Sí? Entonces, lo desmontas, tapas un conducto, ahí sí puedes elegir cualquiera de los dos circuitos, o el de aceite o el de agua, ¿no? Cualquiera de los dos, no hay problema, no importa. Elijas el que elijas, tapas un conducto y metes la presión por el otro. Y para saber si está fugando, lo sumerges. Y ves si por el otro circuito está saliendo el aire. Por ejemplo, tú elegiste el circuito de aceite, ¿no? Y le metes presión al de aceite. No debería salir aire por el de agua, ¿cierto? Y viceversa. Si es que fuera así, está hueco. Está hueco. Sencillísimo de determinar, ¿no? Entonces, si tú sospechas que el enfriador es el problema, no escatimes en hacer esa prueba. Desmonta el prueba. Porque es más fácil desmontar un enfriador que desmontar la culata, ¿sí o no? Entonces primero descarta el enfriador y después ya con toda confianza desmontas la culata. Porque ya no habría otra opción, ¿no es cierto? Porque ¿por dónde más se va a estar mezclando el agua con el aceite? Claro, podría ser por la camisa de cilindros, pero igual tendrías que desmontar la culata para verificar eso. Cuando la camisa se hace hueco, se pica. ¿Listo? ¿Se entendió? Muy bien, querido. Ahora, tranquilo. Justo lo que dice su compañero. Miren, esto me ha pasado a mí también, ¿no? Me ha pasado a mí también, por eso les comento con experiencias que a veces uno vive. Ya, soplé placa de culata. Cuando lo haces el diagnóstico muy a la ligera. Desmonta la culata. Desmontaste así, ya mandan, cepíllala, ya mandan al tornero que la presuricen, todo. Es el empaque. Y tú como loco dices, sí, por acá hay una manchita negrita, por acá parece que ha soplado, ya, listo, ya sopló, cepilla, repara culata, listo, punta, pones de nuevo. Prendes el motor, otra vez se mezcló el agua con el aceite. ¿Qué había pasado? Voy a decir la camisa. Estaba picada la camisa y no habíamos detectado. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta? Sacamos el tapón del cárter y empezó a caer agua. Sacamos el cárter, porque ya no te ibas a dar la chamba de sacar de nuevo la culata, ¿sí? Qué vergüenza, el cliente, ¿qué va a decir? Primero hay que descartar. Sacamos el cárter, lo descolgamos nomás, porque era difícil para sacar.
Tenés que desmontar todo el puente del motor y todas las cosas. Uno descolgamos y dice, mirá, que parecía ducha. 2 camisas que chorreaba agua, así como ducha. Sí, entonces, experiencia, ¿no? O sea, no puedes tú aventurarte. Tienes que evaluar bien el tema. ¿A qué voy? Que si tú desmontas culata y ves que la culata está bien, ves que el empaque está bien, entonces ya tú tienes que decir ahí, no es culata, no es empaque. Entonces, ¿por dónde se está pasando el agua? Porque el enfriador tampoco es, ya lo descarté antes. Mi motor es en camiseta. Ahí está. Tengo que revisar, tengo que sacar todas las camisas. Porque a veces el pistón baja hasta el punto muerto inferior, mira lo que te puede pasar, porque a mí me pasó, por eso no me di cuenta. Porque el pistón baja hasta el punto muerto inferior y de repente el aplicador es más abajito de los anillos. Y no la ves. El pistón la tapa. ¿Te cuento? Sería bonito que la picadura sea, pues, ¿no?, en la carrera del pistón, ¿no? El pistón baja y te deja el huequito ahí, tú la vas a mirar, pues, ni ciego que fueras para no darte cuenta que está por ahí el hueco, ¿sí? Pero si el pistón no tapa, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces eso es importante. Mira, ese tip, mira que ha salido a comentario de Rosal que me hace acordar. ¿Ya? Importante eso, chicos, que jamás les vaya a pasar eso. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Vamos. Feliz. Un aplauso a sus compañeros. Listo. Ya, puedes apoyarte, leer, peor es que lo hagas mal. Ante todo, muy buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Eduardo Chávez. Y bueno, voy a exponer, a nuestro grupo nos ha tocado exponer el funcionamiento de este equipo. Este equipo realiza el conteo de partículas y nos da también la interpretación de resultados de ese conteo de partículas. Ahora, este equipo es de marca Caterpillar. Y bueno, para que este equipo funcione necesita de una corriente alterna de 90 a 240 voltios y una corriente continua de 12 voltios a 30 voltios. Y también lleva una batería integrada, pero solo nos da hasta una duración de 3 horas. Ya. Y bueno, sus principales características de este equipo es que nos da resultados de hasta 4000 medidas y viene equipado con una sonda de muestreo para analizar de muestra en muestra. Después nos da una impresión, nos da una visualización que sale según un triple código ISO, nos da clases de grados de limpieza NAT y SAE, medidas de volúmenes y números de partículas. Ahora, sus principales partes, que tenemos la pantalla digital, que en este caso es táctil, el teclado, acá el equipo que es el conteo, tenemos acá el conector, este conector que vemos acá es de ingreso. Están atendiendo, ¿no? Perdón, están atendiendo, ¿no? Porque ustedes van a hacer estas pruebas, ¿no? Y a cualquiera le puedo preguntar, como la vez pasada, estén atentos, ¿no? Ya, este conector que vemos acá es el ingreso de alta presión y a la vez va a ser la salida de baja presión. Y este conector de acá vemos que es el ingreso de baja presión y también va a ser la salida de alta presión. Tiene también una impresora, ¿no? Y acá vemos para acoplar el cable para que pueda encenderse y tiene un botón cromado que con eso se va a poder encender el equipo. Ya, profe, ahora lo que es el armado, para esto vamos a contar el punto más corriente y con enchufe. ¿Por qué será tan inteligente? Ya, entonces para esto contamos con su enchufe, el cual también se puede conectar a la corriente de la pared, que es 220. Por acá tenemos el ingreso de lo que se toma corriente, se enchufa. Y acá también tenemos lo que es el botón de encendido, pero antes de encender vamos a hacer todos los acoples para poder hacer el muestreo. Para eso tenemos acá los conectores rápidos,
En este caso, como explicó mi compañero, este va a ser de entrada, este va a ser de salida. Esto es solamente para hacer la prueba a baja presión, que trabaja de 0 a 58 psi, y para hacer la prueba de alta presión trabaja de 58. Va a servir como entrada y este va a ser como salida. Para hacer la prueba de alta presión es al revés, este es como entrada y este es el de salida. Para eso tenemos que sacar la tapa que tiene y también sacar acá la tapa superior. Para esto contamos con un adaptador, ya, ¿cómo se llama? Que viene en el maletín, el cual tenemos que enroscar acá. ¿Cómo se llama? Para hacer todos los aprietes solamente es con la mano nomás, no vayan a meter llaves ni nada de esas cosas porque se pueden malograr. Y luego también tenemos acá lo que son los conductos, las mangueras, que, ¿cómo se llama? Acá como podemos ver que son los conos, ¿cómo se llama? Que van a ser el sellado, que son de aluminio, por eso que el sellado mismo se hace con la mano. Entonces, en nuestro caso hemos puesto el que es el de salida, hemos puesto el que es más largo y el de entrada que es el más corto. Ya. Esto acá, para hacer una correcta instalación, primero se fija el cono y después recién se hace lo que es el roscado. Y acá todas las conexiones son con la mano. Luego vamos a tener acá las muestras, ¿no? Como se llama, que previamente ya hemos retirado. Y para eso vamos a necesitar dos botellas. Uno es para que succione y el otro es para que se deposite toda la muestra, ¿no? Acá. Ya, entonces como estaba explicando, por este conducto es donde la máquina va a succionar la muestra y por acá es donde, donde la muestra va a salir. Entonces esto acá tiene un láser y luego vamos a proceder a encenderla. Este botón, según lo que hice en las hojas, se presiona por unos 3 segundos para que pueda prender. Ya, y hasta ese paso ya... ¿Cómo? Inmediatamente sale el menú, te digo. Claro. Entonces, como ya tenemos todo instalado, solamente faltaría hacer la configuración para poder hacer lo que es el análisis, ¿no? Ahí... Bótale la botella un costado para que puedan ver. Agarra la botella un costado. Ya. Bueno, para seguir con la configuración, en la pantalla nos aparecen dos opciones en el primer menú. Tenemos para seleccionar lo que es alta y baja presión. Ahí en este momento vamos a hacer lo que es baja presión. Ya. Bueno, después nos pide lo que es serie. Ahí vamos a poner la serie del motor. Vamos a poner un supuesto. No, la serie, o sea, ¿cómo se llama? Son datos que te piden, Son ¿no? datos que te piden, ¿no? O sea, que va a salir en la impresión. Ya, las horas del servicio también. Ya, le vamos a poner un 250. Ya, después te pide la temperatura del aceite. Del petróleo. ¿Vale? Claro, después poner un valor, el valor que debería poner. Claro, ¿cómo se llama? ¿Valor ambiente o el que está en este caso a 23 grados? Ya, y después ponemos para que inicie el conteo. Ya, acá nos va a indicar también lo que es las mangueras, la posición de las mangueras. Acá nos dice la salida de baja presión y acá la entrada de baja presión, según lo que nos indica. Y ponemos inicio. Y ahí va a empezar lo que es el conteo. Y a la misma vez va a ir imprimiendo. Acá también en la pantalla nos muestra lo que es el tamaño, nos muestra las cuentas y el promedio del cual está ingresando el combustible. Acá también podemos ver que está comenzando a succionar lo que es la muestra. A ver acá. De acá succiona y lo va a salir entonces, por la salida. Ajá, podemos ver que ahorita el combustible va a comenzar a caer, ¿no? Por acá. Ahí se puede ver ya lo. Empieza a caer es porque ya va a empezar a salir la windshield. Ahí está. Ahora ya podemos ver ya que no salen nada de las burbujas, entonces ya va, ahí ya comenzó a imprimir.
Ahí podemos ver que ya está cayendo la... Estira la impresión. Cuando se pone en 0, ahí pones muestra, ok. Sí, sí. Usado por 4. Ya, profe, y acá, ¿cómo se llama? Conforme va imprimiendo, ¿cómo se llama? Acá tiene una cuenta regresiva según los conteos que hacen, ¿no? Entonces puede ser, ¿cómo se llama? Varios conteos. Entonces nosotros, para pausarla, esperamos que el conteo llegue a 0. Agarramos, le ponemos muestra OK y ¿cómo se llama? Ya tenemos ya toda la lectura. Entonces, como hemos visto, ¿cómo se llama? Ya nos succiona y ya tenemos lo que es la muestra. De preferencia, jóvenes, ahí un aporte, jóvenes. Queremos, el conteo te va a permitir hasta 3 muestreos. 3 o 4. Puedes tener hasta 6, 7. La mucha va a seguir saliendo. Sí. ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando los valores sigan cambiando. O sea, mientras sigan cambiando, la máquina va a seguir hasta que tú le digas muestra OK. Tú no le pones muestra OK, va a seguir winchando, te va a botar 10 muestras. Imagínate, te vas a acabar todo el papel. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 3, máximo 4, y pruebas, muestras, los resultados que obtengas, ya me pones nuestro OK, listo ya para que se pague. ¿Ah? Listo, muy bien. Ya, me da un y fuerte van a hablar, ¿no? No, todavía falta nosotros. Yo voy a hablar de lo que es de la muestra. Ya, sácame a pegar los... Estamos viendo pues lo que... Esta es la que nos acaba de entregar, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, como nos he dicho, esta la podemos parar, digamos, acá solo han salido 2, en esta han salido 4. Tengo una acá que también ha salido, puede salir 6. Entonces, ¿por qué ha salido más? Como dice el profe, porque ha seguido cambiando los valores. Ahora, nosotros vamos a fijar en la impresión. Nos podemos dar cuenta que nos pone, digamos, el tamaño en micras, que es de lo que ha registrado, y las cuentas acumuladas. Por ejemplo, nos pone... ¿Dónde está que graba? Ya. Nos pone 2 micras y nos pone 1318 partículas de 2 micras que ha encontrado. Y vemos de 100 micras, de 1314 partículas de 100 micras que ha encontrado. Ahora, nosotros nos vamos a fijar en la norma ISO, que es la que más se usa, y nos vamos a dar cuenta que cuando lo comparamos con nuestra tabla, siempre tenemos que tener una tabla con que comparar, porque si no, por gusto vamos a estar tomando todas estas medidas, que no tenemos con qué compararlo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la tabla? Nos dice que, por ejemplo, acá este ISO ha terminado 14, 14, 14. Bueno, 12, 12, ya. Digamos, el primer número que nos va a dar 3 números al costado del ISO. El primer número nos va a indicar que es de partículas de 4 micras. El segundo número nos va a indicar que es de 6 micras. Y el último número, el tercero, nos va a indicar que es de 14 micras. A ver, hay que tener cuidado. Si es que te ha salido valores muy bajos, puede ser que en algún momento, como han puesto el nivel muy bajo del fluido, se ha estado moviendo la manguerita de succión y ya está chupando aire. Entonces, si chupa aire, te va a marcar, te va a registrar limpio, ¿no? Ya, listo. Puede ser, digo, puede ser. Bueno, continuamos. Acá tengo otra que tiene otros números. Ya, ya. Entonces, con esta otra que hemos hecho antes, nos ha dado números diferentes. Por ejemplo, nos ha dado 18, 17 y 15. Eso lo vamos a comparar, que son los números que comparamos con los 28 códigos ISO, que están de este lado. Y también acá tenemos nuestra flecha que nos va a indicar si es que está sucio, limpio o más limpio, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, el ISO 18 nos da de las 4 micras, significa que está... el 15 va a ser el que nos fijamos. ¿Por qué? Porque 14 micras es algo que ya puede llegar a dañar nuestra bomba, que puede llegar a... Las partículas son lo suficientemente grandes para dañar algún componente. Puede entrar entre alguna ranura o algo.
Entonces, vamos a fijarnos en ese ISO, en el último numerito, que es el de las partículas de 14 micras, y nos dice acá que está en ISO 15. Buscamos en la tabla ISO 15 y nos indica que está limpio. ¿Qué nos indica? Que tiene entre 160 y 320 partículas de 14 micras por mililitro. Y con eso ya sabemos lo que significa todo eso. Ahora... ¿Qué tal? Profesor, buenas tardes, compañeros. Voy a darles los últimos alcances de esta experiencia que hemos tenido. Este es un analizador de partículas PAMA. Es un instrumento muy usado hoy en día en industrias muy avanzadas para el control de fluidos y su debida especificaciones de calidad. Bueno, en principio vamos a mostrar el procedimiento de limpieza y al último voy a darle la conclusión. Una vez ya realizada la experiencia, nosotros nos va a salir esta pantalla, a lo cual debemos darle a nueva muestra. Ay. ¿Qué fue? No. Ya. Ahí. Disculpe, le di doble clic. En una esquina nos va a decir nueva muestra, donde nos va a redirigir a la pantalla principal. En esta pantalla principal, simplemente lo que tenemos que hacer es rellenar los datos y no olvidar que estamos en baja presión. Bueno, si hubiera habido algún cambio, simplemente se tiene que realizar el cambio y el procedimiento es el mismo como si estuviéramos tomando una nueva muestra. Este instrumento ya está preconfigurado para realizar una limpieza después de cada muestra. Realización de muestra. Ya, pero para eso tenemos que poner, ¿cómo se llaman? Las mangueras al aire. Las mangueras al aire. Entonces el instrumento va a detectar que en sí no hay ningún fluido circulante y va a empezar su propia limpieza. Cabe resaltar que en principio la muestra se extrae el fluido de la segunda manguera y su salida es a la manguera superior. En el caso de limpieza va a suceder a la inversa. Va a empezar a succionar el líquido por la manguera superior y va a empezarlo a depositar en la manguera inferior. Cabe resaltar que este proceso tendríamos que tener bastantes depósitos para evitar la contaminación y asimismo también darle veracidad a la prueba. Vamos a darle vamos a tener que borrar los datos. ¿Por qué yo no reconozco? Ya, una vez borrado todos los datos, Una vez borrado todos los datos de la pantalla de inicio, vamos a darle, como si hubiéramos estado haciendo una nueva prueba, inicio. Ya, ahora nos va a redirigir a esta pantalla donde nos indica la dirección de las mangueras. Y vamos a darle otra vez inicio. ¿Cuál es el táctil de la...? Y vamos a observar que va a empezar va a empezar a circular el fluido en sentido contrario. ¿Está en el mismo sentido? ¿Cómo está? Pero antes pasó al revés. Hicimos el mismo proceso, pero pasó de acá para acá. Por eso digo que no está configurado como dice Fuentes, sino que ustedes han activado alguna función ahí y no se puede. No, hicimos lo mismo, tal cual. Porque tampoco no metimos mucho la mano. Seguro que Fuentes ha estado manipulando y ha apretado algo y no se ha dado cuenta. Está reiniciando la prueba y va a salir de la winch igual, ¿ah?
Está chupando, así está chupando ahí, sale igual. No, pero sí tiene. Ya, para nomás ahí porque no vuelve a salir a winche. Por gusto vas a gastar winche papel. Ya, bueno, en ocasiones anteriores ha surgido así. No, sino que hay que buscar en el menú, hay que con calma buscar. Ahora el manual nos indica también ese es el procedimiento para realizar la limpieza. Cabe resaltar que la limpieza en sí no es el vacío. Se paran apoyando como viejas ahí, levántese filtro. La limpieza Chávez, viejas parecen apoyándose como unas comadres. Cabe resaltar que la limpieza no es el vacío. Se supone que tendríamos que tener un fluido que ejerza la función de limpieza dentro del instrumento y también su depósito de retorno. Esto sería todo para realizar las pruebas. Y bueno, en conclusiones podríamos decir que este instrumento no solo evalúa lo que son fluidos de motores o fluidos de maquinaria. Trabaja con aproximadamente 8 normas mundiales. Aquí tengo algunas normas que podríamos nombrar, bueno, las más importantes, que es la NAS. La NAS es la National Standard Aeroespacial, que es una tabla que evalúa la pureza de los fluidos y su porcentaje de acidez. Como podría ser también la Euro, que esta es una norma que trabaja básicamente en los países europeos, también para la pureza de fluidos. Y sin olvidar la ISO 4406, que básicamente es la estandarizada mundialmente. Todas estas normas, no todos los países trabajan con la misma ISO. Por eso que podríamos decir que ese instrumento está globalizado. Podría funcionar aquí, en Estados Unidos, Europa o en Asia y en África también. Y no solo para motores de combustión ni para maquinaria industrial, también podríamos utilizarla para analizar fluidos de naves espaciales, de naves marítimas, submarinos y maquinaria no referente a lo que es la industria, las industrias comunes, ¿no? Como puede ser la automotriz, la minera o la de construcción. También va mucho más allá. Todos estos estándares pueden ser transferidos desde un computador o una base de datos a través de un cable de datos y su póstuma configuración ya estaría lista para analizar los distintos fluidos, así no sean aceites de lo que normalmente conocemos. Sí, algo más interesante, perdón Fuentes que te corte, dijo, gracias, está muy bien. Algo más interesante también, muchachos, ahí, es la portabilidad, o sea, es portable. Lo que va, ¿sí? Este instrumento ejerce su trabajo tanto en el campo como en el laboratorio. Puede ser